¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya hacía tiempo que no subía algún video. Realmente se me complicó un poco por las cosas del trabajo y toda esa situación, el servicio social y todo esto. Pero bueno, vamos a ver un tema demasiado largo. Yo les recomiendo que se compren una cerveza, un café o lo que más les apetezca en este momento porque va a ser un poco largo. Como bien dice la presentación, pues vamos a ver el tema de neonatología. Vamos a ver absolutamente todo. La parte, bueno, vamos a hacer un resumen. Ya saben que en esta situación, pues vamos a ser puntuales. La idea es tener todo lo principal. Si en algún momento me equivoco, digo una incoherencia, alguna tontería, por favor corríjanme y dejen los comentarios ahí abajo que todos los voy a leer y voy a tratar de no equivocarme tantas cosas, ¿no? La información es de los libros del CTO y de las guías de práctica clínica sobre todo. Entonces vamos a comenzar. En la parte recién nacido, sano, vamos a empezar. Posteriormente nos vamos a ir yendo a las patologías como tal en neonatología, siempre tratando de abordarlos sobre todo puntos clave. ¿Ok? Recién nacido sano. En general, la clasificación del recién nacido sano, recordad que vamos a hablar sobre la edad gestacional, lo podemos clasificar en, en recién nacidos a término cuando son 37 a 42 semanas de gestación. Cuando son por debajo de 37 semanas de gestación lo, 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 este, lo clasificamos como pretérmino. Posteriormente podemos hablar de un pretérmino tardío cuando se encuentra entre las 34 semanas de gestación o las 36 y pretérmino extremo cuando se encuentra por debajo de las 28 semanas de gestación. Un paciente ya posttérmino, bueno, un neonato posttérmino ya hablamos de 42 semanas de gestación. Recuerda que en caso de que sean pretérmino o no sea probable hacer la medición de las semanas de gestación, eh, tenemos que basarnos en otros test, ¿no? En el caso del test de Bayard, recuerda que va a medir toda la parte de la madurez neuromuscular y también la madurez física. Aquí se las dejo para que las revisen más a fondo. Y bueno, también podemos, en el caso de que no ocupemos esa, podemos ocupar nuevamente otra, que es el método de Wechsler y el capurro, el famoso capurro. Es el demasiado conocido es el más comúnmente utilizado, ¿ok? Recuerda que en el capurro se utiliza toda referencia de la oreja, glándula mamaria, pezón, textura de la piel y pliegues plantares. Recuerda que aquí le dejo la puntuación. La fórmula es los puntos que hayas juntado, lo sumas a 204 y bueno, lo divides el resultado entre 7. Esa es la fórmula para calcular el capurro. ¿Ok? Nuevamente continuamos entonces. En el caso del peso del recién nacido, en este caso lo vamos a clasificar. El peso normal, recuerden que es entre 2.500 a 3.500, ¿no? Por debajo ya se cataloga como bajo peso y bueno, ya todas las clasificaciones y por arriba pues eh, ya es mayor, ¿no? Generalmente ya son macrosómicos por arriba de 3.500. Si ya hay patologías más asociadas, posiblemente los abordaremos en la parte de ginecología. Pero bueno, cuando hablemos de bajo peso, recuerda que lo normal es de los 2.500, entre 2.500 y 3.500 gramos. Cuando son por debajo de 2.500 hasta 1.500, lo catalogamos como bajo peso al nacer. Cuando está entre 1.500 y 1.000 es muy bajo peso y cuando está por debajo de 1.000 gramos, pues ya lo catalogamos como extremadamente bajo. Ok, también lo podemos clasificar en relación a las percentilas que vamos a obtener. Hay una tabla de percentiles ya establecidos. Lo normal es que se encuentra entre la percentil 10 y la percentil 90. Cuando está por debajo de la percentil 10 lo catalogamos como bajo peso para la edad gestacional y cuando está por arriba del percentil 90 lo catalogamos como peso elevado para la edad gestacional. Recuerda que un término interesante que es muy utilizado en ginecología y en pediatría también, recuerda que es el retraso del crecimiento intrauterino. En general, por definición, es cuando un feto no alcanza el tamaño que genéticamente le corresponde ya sea por factores patológicos por parte de la madre o factores placentarios. Esto van a afectar el intercambio de gases y nutrientes
y bueno, nos va a dar como resultado el retraso del crecimiento intrauterino. Sin embargo, no todos los recién nacidos con percentil menor a 10 significa que van a estar con un retraso del crecimiento intrauterino. Puede estar esto de forma separada. En cuanto a la fisiología del recién nacido, recuerda que vamos a hablar en relación a la temperatura, a la piel, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. En cuanto a la termorregulación, recuerda que generalmente los recién nacidos pues todavía no regulan correctamente su temperatura, por lo que lo principal que tenemos que hacer posterior al nacimiento, recuerda que es secarlo y mantenerlo con una temperatura adecuada, ¿no? Los prematuros en general pues tenemos que introducirlos en incubadoras para regular la humedad y la temperatura. En cuanto a la piel, recuerda que al nacimiento pueden estar recubiertos por vermix gaseoso, incluso tener una ligera acrocianosis y bueno, posteriormente se van adaptando y se ponen sonrosados. La frecuencia cardíaca va a variar, pero el rango normal es entre 130 a 140 latidos por minuto, incluso pueden estar más. En cuanto a la frecuencia respiratoria, recuerda que es elevada, generalmente entre 30 a 40 respiraciones por minuto. Digestivo, recuerda que generalmente en cuanto a la parte digestiva, la imagen que estaba en la presentación anterior era de este lado. Recuerda que ellos ya nacen con una boca adaptada para generar la succión. En este caso ellos tienen un callo llamado callo de succión. Recuerda que, bueno, también toda la parte, la lactasa, esta enzima va a estar totalmente desarrollada porque va a ser su principal forma de nutrición de este recién nacido. En cuanto a la función motora no desarrollada, recuerda que a nivel digestivo, recuerda que en estos pacientes todavía no se desarrolla correctamente y pueden tener un reflujo gastroesofágico fisiológico. Recordad que las heces son blandas en estos tipos de pacientes, entonces no hay que alarmarnos e informarle a la familia de cómo van a ser todavía sus heces del paciente, ¿no? El meconio, recuerda que esto es importante y muy preguntado. Recuerda que se elimina el meconio a las 24 a 48 horas. Va a comenzar a hacer su primera defecación, ¿no? Entonces, esto recordarlo porque con base a esto nosotros vamos a empezar a hacer diagnósticos diferenciales si es que no hiciera la eliminación del meconio a las 48 horas posteriores, ¿no? Entonces, esto es importante. También en la parte geniturinaria, igual que entre 24 y 48 horas la primera evacuación, recuerda que también en la parte geniturinaria generalmente se realiza entre las 48 horas, entre 24 y 48 horas. Entonces, en dado caso que el paciente no orine a partir del segundo día, pues ya pensamos en una patología, en una malformación específicamente. Recuerda que generalmente pues su función renal suele estar inmadura y bueno, por lo tanto puede tener dificultad para retener bicarbonato y el sodio. Por lo tanto, aquí les puse una imagen para que recuerden que el sodio generalmente de forma fisiológica no se retiene adecuadamente y el bicarbonato tampoco. Por lo tanto, va a dar una acidosis metabólica de forma transitoria a este tipo de pacientes. La sangre, recuerda que el hematocrito puede estar aumentado en este tipo de pacientes también. Todavía falta la madurez y toda esta situación. Recuerda que la hemoglobina predominante en ellos va a ser la hemoglobina tipo F o también llamada la hemoglobina fetal, que posteriormente a los 6 meses de edad van a hacer la conversión, ¿no? Van a eliminar esta parte. También la leucocitosis transitoria puede estar presente. En cuanto al sistema nervioso central, bueno, todo el sistema nervioso, recuerda que los pacientes van a estar alerta las primeras 2 horas al nacimiento, por lo que la madre puede aprovechar esas primeras 2 horas para darle la alimentación, ¿no? En este caso, posiblemente esas 2 horas se van a encontrar reactivos, bueno, en este caso se van a encontrar hipoactivos, posteriormente reactivos hasta las siguientes 24 horas. Por lo tanto, los pacientes van a estar haciendo esa variación de vigilia-sueño porque todavía no se encuentran adaptados. Sin embargo, aquí les puse esta imagen para recordar que con el tiempo se van a ir normalizando esa parte del vigilia-sueño.
La postura de las extremidades, recuerda que tiene que estar en extensión. Si se encuentra flacidez de las extremidades, ya empezamos a pensar en patologías. Incluso puede tener apnea y pues ya tenemos que irle dando el seguimiento a estos pacientes, ¿no? Incluso la reanimación. Recuerda que hay un estrabismo fisiológico en estos pacientes. Yo he visto muchos que dicen, no, es que ve mal, ve del lado del niño, ¿no? Pero todavía no ve el niño realmente, todavía no fija la mirada. Por lo tanto, este tipo de estrabismo es normal, por eso es en los primeros días comentarle a la familia para que se vaya relacionando. En cuanto a la atención del recién nacido, recuerda que son todas las intervenciones y procedimientos aplicados en las 24 horas de vida. Por lo tanto, todo lo que comentemos ahorita va a ser lo que se realiza durante las primeras 24 horas, 24 horas de vida. Recuerda que esto es importante porque la mortalidad neonatal se genera en un porcentaje alto, aunque aquí aparezca que es de mortalidad de 15 de cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, es algo muy amplio. Aquí les puse unas imágenes para recordar que las causas de mortalidad, la primera son las infecciones, la segunda son las asfixias, incluida aquí en esta parte la prematuridad, y les puse una imagen de un corazón para recordar las malformaciones congénitas, y bueno, ya posiblemente hablaremos malformaciones cardíacas. En este caso recordaremos la comunicación interventricular, que es la más común a nivel mundial. Posiblemente hablaremos en otro video de forma más específica de esto. El cordón umbilical, recuerda que una de las cosas que tenemos que hacer en el momento del nacimiento pues es vigilar el cordón umbilical, ¿no? Recuerda que hay que decirle a la mamá que nada de alcohol, nada de todas esas cosas que le ponen glicerina, etcétera, ¿no? Lo importante aquí es solamente el aseo con agua y jabón neutro de preferencia, mantener seco totalmente porque generalmente piensan que poniéndoles el pañal, poniéndole la fajita, pues realmente se humedece ese cordón umbilical y los pacientes tardan más en realizar la cicatrización y que éste se desprenda, ¿no? El uso de antisépticos se recomienda en el caso de que el paciente pues tenga nosotros pensemos que tiene una mala higiene de alguna manera, ¿no? Recuerda que debemos nuevamente evitar el uso de alcohol porque va a retrasar la caída del cordón, evitar tinturas de yodo, generalmente la mamá le trata de poner yodo o azul como si fueran los animales, pues no es así. Recuerda que si pone yodo puede tener una afección a nivel tiroidea de forma aguda, ¿no? Recomendable que en el caso de antisépticos o como tal ya una pomada, nosotros le podemos decir a la mamá que si va a utilizar algo, pues utilice la clorhexidina o la sulfaniacida de plata. Recuerda que son importantes estas en el caso de que nosotros veamos que la mamá todavía no es un poco higiénica, entonces al menos que se vaya un poco con esta situación, ¿no? De algún antibiótico. Recuerda que la clorhexidina y la sulfaniacida de plata son muy utilizados para evitar las infecciones. La enfermedad hemorrágica del recién nacido, recuerda que es un riesgo, como lo comentamos ahorita, la atención del recién nacido sano, ¿no? Entonces, al momento del nacimiento, recuerda que tiene un riesgo en las primeras 24 horas de vida debido a que el paciente todavía no tiene una madurez hepática, por lo tanto, nosotros tenemos que inyectar vitamina K, ¿no? En este caso, intramuscular, lo que se pone es 1 gramo, por el déficit en general de los factores 2, 7, 9 y 10, que son los factores dependientes de vitamina K. Recuerda que la leche materna contiene poca cantidad de vitamina K, entonces realmente solamente le va a ayudar de forma paulatina, sin embargo no va a ser suficiente para evitar las hemorragias en los pacientes. Por eso, 1 gramo de vitamina K intramuscular relacionado que hay déficit del factor 2, 7, 9 y 10. Y bueno, recuerda que el riesgo en recién nacidos en sangrado, bueno, de hemorragias en general, se asocia cuando la familia, bueno, la mamá utilizó fenobarbital, fenitoína, algún anticomicial en general, o cuando usa antituberculosos. Entonces, a esos pacientes tenemos que ponerles definitivamente qué es lo que se hace de forma aguda al momento del nacimiento, ¿no? Otra cosa importante en cuanto a la profilaxis de la infección del virus, en este caso, de la hepatitis B, recuerda que en general, por eso se supone, ¿no? Ya antes tenías que preguntarte si tenía antígeno de superficie, actualmente también puedes hacerlo, sin embargo, positivo o no, pues tienes que poner la vacuna en las 12 primeras horas de vida. Esto es importante, pregunta examen, posteriormente veremos
la clase de vacuna. Sin embargo, recordar que esta se pone en las primeras 12 horas de vida. La inmunoglobulina antihepatitis B, recuerda que solamente en casos necesarios, ¿no? Aquí vemos a un pequeño, les puse una imagen porque esto es característico de toda la conjuntivitis neonatal. Podemos tener un niño que tiene el antecedente de la mamá de alguna infección de transmisión sexual, etcétera, etcétera, o si lo pensamos, por eso es que también se tiene que poner de forma profiláctica en este tipo de pacientes, ¿no? Recuerda que las principales etiologías pues es el gonococo y la clamidia. Recuerda que se pone una crema tópica, ya sea, bueno, más bien un tratamiento tópico para la clamidia. Lo más recomendable es la eritromicina y es lo que más se utiliza en general. Y cuando pensemos nosotros en una infección gonocócica, pues ya vamos a poner específicamente el nitrato de plata, que es más específico para la Neisseria gonorrea. Entonces, nuevamente recordad, gonococo, clamidia, eritromicina para clamidia y para gonococo, nitrato de plata. Recuerda que ahora la parte del cribado, el tamiz neonatal famoso, ¿no? Recuerda que el cribado clínico es como tal clínico, se va a realizar dentro de las primeras 72 horas para descartar alguna alteración. Posteriormente vamos a ver algunas maniobras y todo lo que se le tiene que checar al recién nacido. En el caso del cribado metabólico, ese es importante porque ese se realiza, recuerda que es la famosa prueba de capilar de talón, ¿no? La muestra de sangre a nivel del talón. Recuerda que esta se realiza a las 48 horas de vida y luego de iniciar nutrición oral. O sea, esto es, en general, recordad que el cribado metabólico o el tamiz, famoso tamiz, que todos lo conocen, se hace a las 48 horas de vida, ¿ok? Y esto es lo principal que tienen que descartar es fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito. Esto es importante, sin embargo, también se tiene que descartar galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita. Recuerda que hay unas patologías en donde los pacientes nacen con anorquia y, bueno, con todo el fenotipo masculino, pero como dice bien la regla, todo paciente con fenotipo masculino y con ausencia de testículos tienes que descartar un genotipo femenino con hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces esto es importante por esa situación. Y bueno, el déficit de biotinidasa. Entonces aquí les puse una imagen solo para recordar que lo principal es descartar fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito. Aquí está la imagen para recordar toda la clínica, ¿no? Posteriormente lo veremos también en alguna patología, en la parte de patología endocrina, de pediatría en este caso. El cribado auditivo, otro cribado muy importante. Recuerda que este se hace antes de los 3 meses y bueno, se trata de dar tratamiento a los 6 meses, ¿no? Recuerda que aquí lo importante es descartar la hipoacusia congénita. Hay muchas causas de hipoacusia congénita que más adelante vamos a ver, que está la neurosensorial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, recuerda que generalmente los factores de riesgo o la causa principal pues es que se realiza esta parte del cribado auditivo es en los pacientes prematuros y sobre todo que han estado en unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Entonces, eso es lo más común en los pacientes que se llegan a presentar, la hipoacusia congénita. También pacientes que tienen hiperbilirrubinemia, fármacos como vancomicina, monoglucósido, furosemida, son los que tenemos nosotros que descartar cualquier patología a nivel auditivo, ya que estos son ototóxicos como tal. La ventilación mecánica también. Bueno, el diagnóstico se hace por medio de dos estudios, que es los potenciales evocados de tronco auditivo, que este es el que más se utiliza. Sin embargo, se encuentra otro que es el autoemisiones acústicas. Entonces recuerda que el potenciales evocados de tronco auditivo es el más común, como podemos ver aquí, es el que valora toda esta parte, ¿no? El tratamiento, pues cuando se diagnostica de forma oportuna, pues podemos darle el implante coclear. Por eso es que el cribado auditivo es importante antes de los 3 meses, ¿ok? En el caso de las lesiones dérmicas y toda esta situación, porque no falta las mamás que llegan a la consulta, no, es que mi hija tiene tal infección y toda esta situación. Vamos a observar unas que son totalmente fisiológicas, por así decirlo, que se van a presentar en la mayoría de los neonatos, ¿no?
Entonces, recuerda que en el caso del eritema tóxico del recién nacido se va a presentar de 2 a 3 días de vida. Esto es importante porque la mayoría de los siguientes se van a presentar al momento del nacimiento. Ese es el eritema tóxico del recién nacido, es el que se presenta hasta el segundo o tercer día. Recuerda que se presenta en el 50% de los pacientes recién nacidos a término, y bueno, generalmente son erupciones las más frecuentes en general. Entonces recordar, el eritema tóxico es el más frecuente. Se asocia a una hipersensibilidad, realmente no han encontrado toda la situación, la causa. Sin embargo, se asocia a una hipersensibilidad ya que en las tinciones se han encontrado predominio de eosinófilos. Recuerda que este eritema tóxico del recién nacido se va a presentar sobre todo en cara, en cuerpo, pero lo que no se va a encontrar pues es a nivel de las palmas ni plantas, ¿ok? Aquí les puse esta imagen para recordar la imagen de cómo es el eritema tóxico. Recuerda que se inicia entre los 2 y 3 días de vida y dura aproximadamente 7 días, es decir, una semana aproximadamente. Puede durar un poco más, puede durar un poco menos, pero eso es lo que generalmente dura, ¿ok? Recuerda que no afecta palmas ni plantas. ¿Por qué? Porque en la melanosis pustulosa es otra parecida también, que esta se va a presentar desde el nacimiento de estos pacientes. Por eso luego dicen, no, es que tienen algunas lesiones dérmicas, etcétera, etcétera. Pero generalmente las revisas si es una melanosis pustulosa, ¿no? Que es la que se genera en el nacimiento. Ahora, sobre todo se van a presentar lesiones en palmas y en plantas, aparte de cara, tronco, etcétera. Pero en palmas y plantas va a ser muy común. Aquí les puse una imagen para recordar que así se van a ver y que se presenta desde el nacimiento, y esta no se asocia a hipersensibilidad, por lo tanto en las tinciones generalmente vamos a encontrar la presencia de neutrófilos. Entonces ahí vemos la diferencia, ¿no? En el caso del quiste milium o la miliaria, recuerda que este también se presenta en las primeras horas de vida, no al nacimiento. Posterior al nacimiento se puede presentar en las primeras horas. Si se dan cuenta, aquí es el famoso, este es el más común, aparte que es el eritema tóxico, este también lo he visto muy común. Recuerda que también son pápulas de 1 a 2 milímetros. Y bueno, son blancas, perladas en las mejillas. Recuerda que si son blancas y perladas también hay que estar atentos si son con umbilicadas y toda esta situación. Pero no, en este caso, esta imagen es muy característica. Cuando se encuentran en el paladar, se llaman perlas de Epstein, y cuando se encuentran en las encías, se llaman nódulos de Bond. Recuerda que se presenta en las primeras horas de vida y posiblemente va disminuyendo. Ese es el quiste milium. Ahora, la famosa mancha mongólica, ¿no? Recuerda que esta también se presenta al nacimiento y, también le conocen como azul de Valls, ¿no? Recuerda que se presenta, más bien se asocia a una proliferación de melanocitos dérmicos que presenta desde el nacimiento, y generalmente a los 4 años de vida van desapareciendo parcial o totalmente algunos. Posiblemente las manchas salmón, ¿no? Igual estas se presentan en el nacimiento. A diferencia del hemangioma, las manchas salmón literal es una mácula solamente que se va a presentar desde el nacimiento, y bueno, se va aclarando y va resolviendo con el tiempo. A diferencia de las hemangiomas, este es una mancha literal. El hemangioma pues es ya una lesión sobrelevada, ¿no? La mancha salmón, pues la principal ubicación es en la nuca, también se puede presentar en párpados superiores y en la glabela. Eso es lo que muchos lo diferencian, pero lo que le va a diferenciar más del hemangioma, recuerda que es la sobreelevación. El hemangioma, ya como saben, pues es una lesión vascular que va a presentarse luego de un mes de vida. Si se dan cuenta, es la gran diferencia aparte de la mancha salmón, ¿no? Recuerda que son elevadas y bueno, pueden ser múltiples. Cuando son múltiples, el tratamiento se hace con betabloqueador, y si no son múltiples, solamente vamos a darle seguimiento. Y bueno, va a crecer y van evolucionando en el primer año de vida, en el caso de que sea una sola. Ya cuando va aumentando de crecimiento, pues bueno, de tamaño, pues ya tienes que hacer una interconsulta sobre todo, ¿no? Entonces recuerda que nuevamente lo que es el quistemilio, la mancha mongólica, y bueno, lo que es la mancha salmón también son los que se presentan al nacimiento, y el eritema tóxico es el que se presenta 2 a 3 días posteriormente, ¿ok? Ahora, la reanimación neonatal. La reanimación neonatal, recuerda que el 10% de los recién nacidos a término requieren algún tipo de reanimación. Y bueno, el porcentaje de reanimación que se va a utilizar va a aumentar
inversamente proporcional a la edad gestacional, ¿no? Por lo tanto, entre menos edad tengan, entre más prematuros sean, más probabilidad hay de que se utilice la reanimación neonatal como tal. Les traje una imagen para recordar que, bueno, en general la reanimación neonatal se va a aplicar de la siguiente manera. Nos tenemos que hacer las siguientes preguntas, las siguientes 3 preguntas. Como vieron en el esquema del lado izquierdo, recuerda que la primera es el embarazo es a término, bueno, una gestación a término, si respiró, lloró, si tuvo buen tono muscular. Si en el caso de que esas 3 preguntas fueran positivas, recuerda que lo que vamos a hacer es cuidados de rutina, ya proporcionarlo a la madre, hacer tratar de juntarlo con la madre para que proporcione calor, tenemos que asegurar la vía abierta, hay que secarlo y bueno, vamos a estar evaluándolo continuamente, pero la idea es llevarlo a binomio madre-hijo, ¿no? Ahora, en el caso de que alguna de estas, ya sea la gestación no es a término, respiró o no lloró o no tuvo buen tono muscular, inmediatamente comenzamos la parte de reanimación, ¿no? En general tenemos 30 minutos para colocarlo en una fuente de calor. Recuerda que es la principal cosa que tenemos que hacer, mantenerlo seco y calentar al neonato. Recuerda que es importante porque ellos todavía no pueden regular su temperatura, ¿ok? Secar, reposicionar nuevamente y bueno, posteriormente en 30 minutos tenemos para evaluarlo nuevamente y checar su frecuencia cardíaca y su respiración. En el caso que la frecuencia cardíaca sea menor de 100 latidos por minuto, vamos a hacer, en este caso, vamos a tratar de hacer ventilaciones de compresión positiva, ¿ok? Recuerda que en el caso de que nosotros ya lo secamos y toda esta situación y valoramos la respiración y la frecuencia cardíaca y se encuentra normal, pues podemos decidir si lo llevamos al alojamiento conjunto con la madre, o en el caso de que ya tenga la frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Esto es la pregunta de los simuladores. Si tiene frecuencia cardíaca de más de 100 pero tiene dificultad respiratoria, entonces vamos a considerar aquí el CPAP. Es importante, y CPAP y monitorizar al paciente. Y bueno, ya si mejora, pues le hacemos los cuidados por reanimación. En el caso de que continuamos del lado izquierdo, en los primeros 30 minutos evaluamos y continúa, nuevamente recordamos la frecuencia cardíaca y apnea del paciente menor de 100, la frecuencia, vamos a considerar la ventilación con presión positiva y vamos a estar valorando la frecuencia cardíaca nuevamente. Pasan esos 30 minutos, eso lo tenemos que hacer en 30 minutos, la valoración, la ventilación, etc. Posiblemente si el paciente continúa con frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, pues nuevamente volvemos a hacer toda esta situación, ¿no? Pero si dada circunstancia y se presenta con menor de 60 latidos por minuto, ya comenzamos con compresiones torácicas. Recuerda que las compresiones torácicas son 3 compresiones por una insuflación, ¿ok? 3-3-1, 3-3-1. Y en dado caso de que ya hicimos eso, valoramos nuevamente 30 segundos más y el paciente continúa con una frecuencia cardíaca menos de 60, realizamos la administración de adrenalina. Solamente en ese momento, si la frecuencia cardíaca continúa a pesar de la adrenalina menor de 60 latidos por minuto, vamos a hacer vamos a verificar la ventilación adecuada, si no tiene un hemotórax, si no hay alguna hipovolemia o algún otro diagnóstico hay que descartar. En el caso de que aumente la frecuencia cardíaca con la adrenalina más de 60, incluso se vaya más de 100, tenemos que asegurar la vía aérea, corregir maniobras, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos valorando en esta situación. Pero preguntas que se realizan en simuladores, recuerda que es cuando tenemos a los primeros 30 segundos, ya lo limpiamos, ya lo valoramos y mejora la frecuencia cardíaca, pero no la frecuencia respiratoria, entonces se considera el uso del CPAP. ¿Ok? Eso es pregunta de simuladores, al menos los que me han preguntado aquí. Recuerda que el test de Apgar es importante, pero también se utiliza para valorar el estado hemodinámico y respiratorio cualitativamente. El estado que vamos a valorar, el único que va a tener un número como tal en cuanto a frecuencia, va a ser el pulso, nada más. Todo lo demás va a ser cualitativo definitivamente. La apariencia, vamos a valorar la apariencia, el pulso, si está si está en 0 o está menor de 100 o mayor de 100, las gesticulaciones, la actividad muscular, si está flácido,
tiene un tono bajo, tono normal, y la respiración. Recuerda que la respiración generalmente quieren confundirnos si la frecuencia respiratoria se encuentra normal o no, pero no, aquí califica la forma cualitativa. Recuerda que menos de 3 se denomina depresión grave, de 4 a 6 es depresión moderada y de 7 a 10 ya es un buen estado. Aquí, en el momento del parto, recuerda que hay situaciones que se preguntan muy continuamente. Recuerda el internado un poco, ¿no? Al momento del nacimiento es sujetarlo por la nuca, realizar las aspiraciones y posteriormente ponerlo boca abajo, incluso boca abajo realizar las aspiraciones en dado caso que se necesite, ¿ok? Generalmente las aspiraciones oral y nasal generalmente se utilizan cuando todavía no se genera el nacimiento del hombro anterior, pero bueno. Recuerda esta parte y recuerda que se tiene que mantener cuando está el nacimiento, se tiene que mantener por debajo de la placenta no más de 20 centímetros. Recuerda que esto va a ayudar al retorno venoso y toda esta situación, la hemoglobina, aumento de la hemoglobina y bueno, sobre todo aquí el pinzamiento tardío, ¿no? Que es importante, hemos visto en todas las bibliografías que es importante el pinzamiento tardío, sobre todo cuando son recién nacidos sin complicaciones, aumenta más la hemoglobina y mejora toda la parte fisiológica del recién nacido. Entonces recuerda que al nacimiento tenemos que pinzar entre 30 segundos y un minuto y bueno, se hace la ligadura ya posterior a 1 a 3 minutos de haber visto que ya dejó de latir el cordón umbilical. Patología umbilical, ahora sí. Recuerda que prenatalmente se van a encontrar en el cordón umbilical lo que es una vena y 2 arterias, ¿no? Recuerda que posiblemente con el tiempo, posterior al nacimiento, aproximadamente, en el momento del nacimiento, la vena umbilical, bueno, se va a generar el ligamento redondo, ¿no? Y el conducto venoso se va a formar el ligamento venoso y las arterias umbilicales va a formar los ligamentos laterales. Esto es muy preguntado también. Recuerda que el cordón umbilical tiene que caer entre los 7 y los 14 días. En dado caso de que predomine más de un mes, importante y pregunta, cuando predomina más de un mes el cordón umbilical se sospecha de una inmunodeficiencia primaria, incluso una infección. Ok, en el caso de que el cordón umbilical sea demasiado corto, pensamos en un oligodendromas y demasiado largo, lo primero que tenemos que pensar es en que el paciente se puede complicar y favorecer un prolapso o algún nudo del cordón umbilical. Aquí les traje una imagen, parece que es un poco compleja, sin embargo, lo vamos a ir desglosando de forma rápida toda la patología umbilical. En el caso de una arteria umbilical única, recuerda que se presenta del 1 al 30%, el 30% se va a asociar a malformaciones urológicas, cardiovasculares y sobre todo al síndrome de Edwards, que es la trisomía 18. Importante pregunta de exámenes, arteria umbilical única, síndrome de Edwards. Aquí les puse una imagen para recordar toda esta parte del síndrome de Edwards o trisomía 18. En el caso de las anomalías de Urraco, recuerda que al nacimiento, pues, generalmente debe de formar un ligamento umbilical, esto normalmente, ¿no? Pero hay veces que la anomalía, en este caso el Urraco, permanece generando una masa umbilical, dolor, eritema y en general ombligo húmedo. Recuerda que estas son las situaciones que podemos encontrar. Recuerda que es común que generen infecciones de vías urinarias. Aquí les puse una imagen en las anomalías del Urraco. Generalmente pueden haber un Urraco persistente, que es cuando genera el ombligo húmedo, un divertículo uracal, un seno uracal y un quiste uracal. ¿Ok? Estas son las 4 situaciones que podemos encontrar. El diagnóstico se hace por medio de una ecografía o una fistulografía y posteriormente se hace un tratamiento. Recuerda entonces el ombligo húmedo. El ombligo húmedo es el que nos va a dar el diagnóstico de este paciente y generalmente va a estar ácido por la orina que se va a encontrar. Recuerda que el siguiente es la persistencia del conducto onfalomesentérico, muy común, muy preguntado. Recuerda que como tal la persistencia del conducto onfalomesentérico va a generar la fístula vitelina, ¿no? Aquí les puse una imagen para recordar esta situación. Sin embargo, la persistencia del conducto onfalomesentérico, lo más común que dé sea el divertículo de Merkel. Recuerda que es la malformación más común de tubo digestivo.
congénita. En este caso, recuerda que es en menores de 2 años la clínica, recuerda la regla de los 2, menos de 2 años, y etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los divertículos de Merkel, que se encuentra a 60 centímetros o a menos de 2 pies de la válvula ileocecal. Pero en general, la fístula vitelina, ¿no? Que recuerda que el ombligo también va a encontrarse húmedo, pero a diferencia que en la anomalía del uraco era orina, aquí vamos a encontrar incluso meconio o heces. El pH va a estar alcalino a diferencia del anomalía del uraco, entonces en este caso la persistencia del uraco va a ser ácido. El diagnóstico, al igual que el uracal, es la fistulografía y el tratamiento la parte quirúrgica. En la parte siguiente, que es el granuloma umbilical, recuerda que esta es una masa mal cicatrizada cuando se desprende el cordón umbilical. En general, entonces, es una masa pequeña, húmeda y rosada. Esto es importante. Este tiene tejido de granulación. Aquí vamos a ver una imagen característica del granuloma umbilical, literal. Recuerda que tiene está húmedo y sonrosado. No lo confundamos que tiene una secreción. Cuando tiene secreción vamos a pensar en otra patología que vamos a verlo ahorita. Pero en este caso solamente va a estar húmedo y vamos a ver tejido de granulación. Y bueno, para el tratamiento se utiliza el nitrato de plata. ¿Ok? Nitrato de plata, recuerda que es importante nuevamente. El pólipo umbilical, recuerda que este sí va a ser un resto del conducto onfalomesentérico o del uraco. Esto puede estar cualquiera de los dos, ¿ok? Entonces puede tener mucosa digestiva o mucosa urinaria. Por lo tanto, esta va a ser una masa dura, roja, pero sobre todo, a diferencia del granuloma umbilical, este va a tener secreción mucosa, ¿ok? Lo vamos a ver aquí, que este sí tiene secreción. Este es un pólipo como tal con secreción. El tratamiento es quirúrgico igual. Ese es totalmente clínico el diagnóstico. Ahora la hernia umbilical, también recuerda que en un sexto de los niños vamos a encontrarlo sobre todo cuando presente síndrome de Down e hipotiroidismo congénito. Recuerda, esto es parte del hipotiroidismo congénito porque está presente, ¿ok? En síndrome de Ehlers-Danlos y en general la raza negra. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es quirúrgico cuando no se aparezcan a partir de los 2 años o sea más de 1 centímetro y genere complicaciones. Aquí les puse una imagen para recordar la asociación importante con el hipotiroidismo congénito, ¿ok? Entonces recuerda que el síndrome de Down, la hernia umbilical es frecuente, ¿ok? Recuerdarlo, volverlo a repasar porque esto es muy común que se pregunte y sobre todo la parte del granuloma umbilical, el pólipo umbilical, tratar de hacer la diferencia, ¿ok? El nitrato de plata y toda esta parte. Ok, bueno, y bueno, en el caso del nitrato de plata, el granuloma, recuerda que también se utiliza en la conjuntivitis gonocócica. Ahora, recuerda también la patología abdominal, bueno, umbilical en este caso, ¿no? Lo más común, muy preguntado también, el onfalocele y el gastrosquisis. Vamos a ver un poco las diferencias, aunque ya todos lo sabemos en general, pero bueno, vamos a volver a repasarlo. Recuerda que el onfalocele en general se va a generar una alteración congénita con eventación de las vísceras, pero aquí importante en el anillo umbilical, ¿ok? Importante, este se genera en el anillo umbilical, puede contener asas, hígado, vaso, gónadas. Cuando se presenta hígado se asocia tiene un factor de riesgo alto, ¿no? También se puede asociar a una trisomías, que es en la trisomía 13, 18, 21, a malformaciones cardíacas y de tubo neural. Recuerda que esto es lo que se presenta. El síndrome de Wiedemann, recuerda que es el onfalocele asociado a macroglosia, hemipertrofia, visceromegalias y hipoglucemia. Entonces, recordar el síndrome de Wiedemann. Entonces, otra parte también, recuerda que eso para que no se confundan, el onfalocele puede tener cualquier cosa, ¿no? Cualquier órgano, incluso hígado, que es lo más común que tenga, por lo tanto se va a asociar a un hepatoblastoma o a un nefroblastoma, ¿ok? Más de 5 centímetros o si contiene hígado, se puede indicar ya como tal la cesárea cuando se diagnostica de forma prenatal. Diagnóstico, ya como les comenté, el diagnóstico es prenatal. Vamos a hacerlo mediante la ecografía o mediante la alfa-fetoproteína. El tratamiento es quirúrgico. Recuerda solamente que este sí contiene peritoneo también.
En el caso de la gastrosquisis es importante porque aquí es un defecto congénito de la pared, a diferencia del anillo umbilical que era del ónfalo este es para-umbilical por malrotación, ¿ok? Aquí se van a generar eventuaciones de gases intestinales, pero sin peritoneo. Aquí importante recordar que lo más común es que se genere solamente bueno, en este caso solamente se encuentren asas intestinales. Recordar que se va a asociar a atresia intestinal muy comúnmente. Los pacientes generalmente, posteriormente al tratamiento, con el tiempo van evolucionando, pero se van a asociar con síndrome de intestino corto, malnutrición, incluso enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recuerda que el tratamiento es totalmente quirúrgico y cuando no es indicativo de forma inicial quirúrgica, se hace una reducción con bolsa protectora. Recuerda que se tiene que mantener una presión, hay que vigilar la presión intraabdominal que esté menor de 20 milímetros de mercurio, ya que si se encuentra más de 20 milímetros de mercurio puede generar un síndrome compartimental y una isquemia intestinal y el paciente hay que hacerle resección intestinal y generalmente llegan a fallecer. Generalmente tiene un buen pronóstico esto, pero tenemos que vigilar esta parte, ¿no? El tratamiento quirúrgico, en caso de que no sea quirúrgico, de forma primaria hacemos la reducción con bolsa protectora y vigilar la presión intraabdominal que esté por debajo de 20 milímetros de mercurio para evitar isquemia intestinal debido a síndrome compartimental. En el caso de la onfalitis neonatal, aquí les puse una imagen para recordar la parte, cómo se observa y unas alas para recordar también que la principal etiología es Staphylococcus aureus, ¿no? Recuerda que es en el 2 a 3% de los nacidos vivos. Esto se debe a una mala higiene del cordón umbilical. Recuerda que la mayoría de nuestras consultas aquí en México va a llegar personas a nuestro centro de salud, etcétera, etcétera, que nos van a llegar con mala higiene, ¿no? Personas que tienen todo este antecedente. Recuerda que es mala higiene en general, la etiología es Staphylococcus aureus, por eso la imagen de las alitas. El diagnóstico pues totalmente es clínico. Vamos a ver esto siguiente, que es el eritema periumbilical. Recordar la imagen que podemos verla ahí, se ve el eritema, se ve el edema y puede haber hipersensibilidad o secreción fétida. Entonces recuerda que todos los datos de inflamación a nivel periumbilical tenemos que delimitarlos también para ver cómo va evolucionando, si el tratamiento nos va funcionando o no nos va funcionando. Recuerda que el tratamiento de primera elección es la neomicina o la mupirocina. Esa es pregunta de examen, ¿no? La de elección es local y es neomicina. En el caso de que no sea de primera elección, bueno, no utilicemos la local y piensemos una intravenosa, la primera tratamiento intravenoso es el aminoglucósido. Ok, aquí les puse una imagen para valorar en qué momento vamos a dar un tratamiento tópico o un tratamiento intravenoso. Cuando el paciente se encuentra por debajo de, bueno, lo medimos y mide menos de 5 milímetros de diámetro, vamos a dar un tratamiento local y medidas de higiene. Si se encuentra menos de 5 milímetros periumbilical, pero con datos de clínica sistémica, todo lo que ya sabemos, datos de respuesta inflamatoria sistémica y fiebre, etcétera, etcétera. Entonces vamos a optar por un tratamiento intravenoso y vamos a enviar a segundo nivel. Cuando el paciente no tenga datos sistémicos, pero sí sea más de 5 milímetros la afección periumbilical, ya vamos a dar un tratamiento intravenoso y bueno, se recomienda según las guías de práctica clínica llevarlo a urgencias, ¿no? En el caso de las complicaciones, recordar que se puede complicar a una sepsis, incluso a una fascitis que ya va a tener una coloración naranja o azul púrpura. La prevención de esto pues lo podemos hacer si nosotros vemos al paciente que tiene bueno, la madre y todo esto, todos los factores de riesgo, podemos hacerlo con clorexidina al 4% antes de las 24 horas posteriormente de haber nacido, ¿ok? Patología neurológica neonatal, ¿ok? Vamos a enfocarnos solamente en algunas cosas importantes, es mucho, yo lo entiendo, pero bueno, vamos a continuar. Recuerda que la encefalopatía hipóxico-isquémica, también hablada como EHI, recuerda que la lesión secundaria a uno o más eventos de asfixia neonatal. Recuerda que es el 90, se genera generalmente en el 90% alrededor del nacimiento y se va a sospechar cuando el paciente tenga un pH que se toma del cordón umbilical mayor a 7, un Apgar menor de 3 a los 5 minutos. Entonces recuerda que un Apgar menor de 3, el paciente ya está en un estado de depresión grave. Entonces
tiene de alguna manera, se encuentra cianótico, etcétera, etcétera. Entonces aquí está la imagen a nivel en la parte derecha para que puedan recordar la escala de Apgar, ¿ok? Entonces nuevamente pH arterial mayor de 7 y Apgar menor de 3 a los 5 minutos, nos vamos a pensar en estos pacientes. Recuerda que la clínica en general va a ser una disminución del estado de la alerta, alteraciones del tono muscular, reflejos osteotendinosos, ya sea hiporreflexia, hiperreflexia, y en el caso graves, pues los pacientes graves o mayores de 3 días van a tener convulsiones. Recordar que ya cuando hay convulsiones lo vamos a asociar a una disfunción del tallo cerebral, que ya es cuando en general se presenta grave o mayor de 3 días. La gravedad, recordar que hay una escala de Sarnat o la de García-Alix, que es la modificada, la de México, la que se utiliza. Recordar García-Alix, por cierto, mi apellido es García, entonces recordar esta parte, ¿no? Que es esta escala, ¿ok? La imagen, la primera elección, pues es el ultrasonido transfrontalar. En el caso de que no, pues es la resonancia magnética nuclear. Esto se hace muy comúnmente en la parte de terapia intensiva. Recordar que el paciente ya tiene en general un Apgar súper bajo, tiene un pronóstico muy grave, se le toma una gasometría de cordón umbilical, de la arteria umbilical, y pues generalmente está mayor de 7, ¿no? Entonces este paciente generalmente se le solicita un ultrasonido transfrontalar para diagnosticar esta situación. La de segunda elección, pues el ATAC no se utiliza, recordar que lo estamos radiando mucho al niño, entonces la primera elección es ultrasonido transfrontalar. La lesión grave, recordar que hay lesiones a nivel de los ganglios basales, y la lesión subaguda más leve, que es una lesión cortical, ¿ok? Recordad que en general la imagen que vamos a ver al inicio va a ser un datos de edema cerebral. Eso es lo que nos va a dar toda la clínica de forma inicial. Recuerda que el tratamiento pues es una neuroprotección. Aquí le decimos neuroprotección. En general a sus pacientes evitar una hipo o hiperglicemia, tener la tensión arterial normal, hacer una hiperoxigenación. Se ha determinado que mejora todavía, evitar la hipocapnia, la hipercapnia, la hipotensión, la hipotermia. Esto en algunos casos seleccionados se puede hacer. Y bueno, los anticomerciales, en casos graves de disfunción del tallo cerebral o cuando en general tenga convulsiones, recuerda que el de primera elección es el fenobarbital o la fenitoína. Recuerda que en el electroencefalograma se realiza durante las primeras 6 horas, ya que esto nos va a establecer el pronóstico y el tratamiento del paciente. Bueno, en general el mal pronóstico pues es cuando el paciente tiene un estatus epiléptico o está en coma, o hay ya lesiones talámicas a nivel de los ganglios basales o a nivel de la cápsula interna. Es importante para recordarlo nuevamente. En cuanto a la hemorragia de la tramatriz germinal, recuerda que este es importante, ya que, como vemos esta imagen, es una de las causas más importantes que va a generar secuelas neurológicas en prematuros, ¿no? Recuerda que la parálisis cerebral infantil es lo que puede generar. Recuerda que este es un factor de riesgo entre los 72 horas a los 7 días de nacimiento. Entonces, estos pacientes hay que vigilarlos. Y bueno, sobre todo, recuerda que la matriz germinal es una estructura que se encuentra por debajo del epéndimo, del conducto ependimario. Bueno, la parte del epéndimo recubre a todos los ventrículos, ¿no? Por lo tanto, se va a encontrar periventricular. Entonces, la hemorragia matriz germinal, vamos a encontrar toda la hemorragia en la región ventricular, de los ventrículos, ¿ok? Vasos sanguíneos, y recuerda que son frágiles y por eso es importante. Y bueno, factor de riesgo, el más importante es que sea pretérmino. En el momento que sea pretérmino, tenemos que estarlo vigilando. Pacientes con hipotensión, hipertensión, infusión rápida de líquidos, ventilación mecánica, hipercapnia e hipocapnia, ¿sale? Entonces esto es importante. Recuerda que los factores protectores, importante también, que es los glucocorticoides en los pacientes prematuros. Recuerda que se utilizan para la maduración pulmonar, pero también van a evitar la hemorragia de matriz germinal. La clínica, pues generalmente los pacientes son asintomáticos, o ya cuando tienen síntomas se pueden presentar con apnea, anemia, dificultad respiratoria, acidosis, por toda esta situación. Y bueno, inestabilidad hemodinámica, y ya cuando se encuentran lesiones más pronunciadas, pues hay convulsiones en estos pacientes. Recuerda que toda esta patología neurológica se utiliza el ultrasonido transfontanelar, pero en este caso recuerda que la patología se puede presentar hasta los 7 días de nacimiento, por lo tanto tenemos que hacer el diagnóstico antes de los 7 días de nacimiento, y sobre todo en pretérmino, recién nacidos pretérmino o con menor en general de 32 semanas de gestación. Recuerda que las complicaciones en general son hidrocefalia post hemorrágica
y el infarto hemorrágico periventricular. Recuerda que nuevamente lo recuerdo que es una de las causas de secuelas neurológicas en prematuro, una de ellas la parálisis cerebral. Entonces aquí les puse una imagen para recordar los grados de hemorragia de la matriz germinal. Grado 1 cuando se encuentra solamente en un área limitada. Grado 2 cuando hay una extensión intraventricular pero no hay dilatación. Grado 3 cuando ya hay dilatación. Y grado 4 cuando ya hay una alteración en el parénquima asociado. Recuerda ahora la siguiente, que es la más importante y más preguntada, leucomalacia periventricular. Recuerda que esta es la primera causa de secuelas neurológicas a largo plazo. Aquí les puse nuevamente la imagen para recordar que la primera secuela neurológica es la parálisis cerebral. Entonces, en estos pacientes recuerda que es una lesión cerebral típica en el recién nacido menor, sobre todo de 32 semanas de gestación. Recuerden toda esta parte. Factor de riesgo prematuro, menos de 32 semanas de gestación específicamente. Entonces, es un prematuro medio, ¿no? Recuerda que es una lesión isquémica de la sustancia blanca periventricular. Importante, por eso se llama leucomalacia periventricular. La fisiopatología, recuerda que puede haber una isquemia, reperfusión con formación de radicales libres, que esto va a generar este daño, ¿no? O un daño, posiblemente va a generar un daño de los oligodendrocitos en la mielina específicamente, y va a dar parálisis infantil cerebral. Recuerda que la clínica, pues, es precoz con espasticidad de miembros inferiores. Y el diagnóstico, al igual que todas estas patologías, es ultrasonidos transfontanelar, ¿ok? Recuerda que los pacientes con esto van a tener las secuelas neurológicas van a ser motoras, que es el parálisis cerebral, intelectuales, visuales, etc. Vale, sí, este se ve demasiado, pero sí tiene demasiado, pero se los traje resumidos, ¿ok? Esta es patología respiratoria neonatal. Recuerda que la apnea de la prematuridad se va a generar como apnea en los primeros 20 segundos, más bien de 20 segundos. La fisiopatología, pues, es en general por inmadurez del sistema de regulación, que es prematuros menor de 28 semanas de gestación, prematuros extremos sobre todo. Alteraciones al sistema nervioso central, obstructivas, mixtas en general, ¿ok? Pero recuerda, la prematuridad es la principal, sobre todo prematuros extremos. Clínica, pues recuerda que son recién nacidos con episodios de apnea de más de 20 segundos. Las radiologías pulmonares van a encontrar normal. Laboratorio, pues nos va a dar una clínica de hipoxia, va a tener buena respuesta al CPAP y se les da tratamiento cafeína y teofilina para estimular esta situación, ¿no? Recuerda que se monitoriza unos 7 días y posteriormente se checa y se da de alta. Los pacientes no tienen mucho problema. El síndrome de membrana hialina, recuerda que es un déficit del factor sulfactante a partir de los neumocitos tipo 2. Recuerda que se presenta en general en pretérmino. Recuerda, todo es en pretérmino, ¿ok? Todos estos se van a generar en pretérmino. Ahorita vamos a ver son los que son postérmino. Recuerda que apnea de la prematuridad, síndrome de membrana hialina es pretérmino. Por debajo, en este caso, de 34 semanas de gestación o que la madre tenga diabetes mellitus, el antecedente. Recuerda que el síndrome de membrana hialina va a generar atelectasia, edema intersticial y mala densidad pulmonar. Recuerda que la misma falta de la dificultad respiratoria que van a tener polipnea, tiraje intercostal, incluso cianosis. La radiología que vamos a encontrar es imagen en el vidrio despulido y el típico broncograma aéreo también. Recuerda que prenatalmente en los laboratorios vamos a solicitar la relación de lectina y esfingomielina, que va a estar por debajo de 2, el pH bajo y el peso 2 bajo. Recuerda que tiene dificultad para respirar, ¿ok? Y esos pacientes, como están reteniendo demasiado CO2, tienden a hacer acidosis respiratorias. Esos pacientes generalmente se tienen que intubar, hacer o poner CPAP, ¿ok? Entonces recuerda que la prevención de esos pacientes es cuando son entre 24, por debajo de las 34 semanas de gestación, tenemos que darle toda la parte del esquema de humanización pulmonar. Tratamiento de elecciones, la dexametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 días, o la betametasona, que son la mitad de dosis cada 12 horas y aumenta el doble de dosis, ¿ok? Recuerda que esto es más fácil, ¿ok? Tratamiento en el momento que el paciente que ya es postnatal, pues se aplica factor sulfactante endotraqueal y el pronóstico pues va a variar, depende del paciente.
Taquipnea transitoria, recuerda que como lo dice, pues es una dificultad respiratoria leve, es autolimitada y sobre todo es en pacientes pretérmino tardío, que es de 35 a 36 semanas de gestación. Si se dan cuenta, estas tres primeras son pretérmino. Recuerda que es cuando hay un retraso, en este caso una reabsorción retrasada del líquido pulmonar por falta por el feto, entonces ya sea por un parto o una cesárea de forma rápida, evitas que evolucione el paciente adecuadamente. Hay polipnea, tiraje intercostal, en general todos se presentan con lo mismo, pero aquí recordar que en síndrome de membrana hialina era un vidrio despulido, broncodiagrama aéreo, pero este es un aumento de la densidad que se va a ver como un velamiento, ¿ok? O líquido en cisuras, va a ser derrame en algún porcentaje. Todos los laboratorios van a estar normales, solamente es una taquipnea transitoria, van a responder adecuadamente a oxígenos, puede utilizarse el CPAP o una cánula en caso de graves. El antibiótico no está todavía relacionado, sin embargo, en algunos lo dan. Antibiótico profiláctico hasta las 72 horas, hasta descartar alguna infección, ¿no? Hasta que dé datos de clínica de respuesta inflamatoria o algún tipo de infección, algún dato clínico de infección. Recordar ahora el síndrome de aspiración por meconio. Recuerda que, recuerda que que me equivoqué. Recuerda que sufrimiento fetal es la primera causa, la síndrome de aspiración por meconio. Recuerda que este va a ser un efecto de válvula y nuevamente esto es como nace en ese momento, se asocia más en recién nacidos de término o postérmino. Recuerda que nuevamente síndrome de aspiración por meconio se asocia a término o postérmino. El meconio se va a encontrar va a ser un efecto válvula, va a evitar, va a permitir que entre, pero no que salga el oxígeno, bueno, el aire, en este caso dando la teletasias, neumotórax e hipertensión pulmonar, sobre todo esos pacientes cuando ya evolucionan. Esta es una de las complicaciones, ¿no? La hipertensión pulmonar. Recuerda que el paciente vamos a encontrar la clínica que está nació con meconio, el sufrimiento fetal y bueno, tórax hiperinsuflado. Entonces, recuerda que la radiografía aquí vamos a ver como signo de infiltrado parcheado o algodonoso. También vamos a encontrar enfisema pulmonar porque hay un aumento, una retención excesiva del oxígeno, incluso atelectasias. Recuerda que el PCO2 va a estar baja y cómo se retiene el dióxido de carbono va a estar alto, ¿ok? Va a generar por lo tanto una acidosis, al igual que los pacientes que tienen síndrome de membrana hialina. Igual retienen demasiado oxígeno, por lo tanto bueno, más bien bicarbonato hacen acidosis. Recordad que el 50% van a requerir una ventilación invasiva, el antibiótico profiláctico, y bueno, se tiene que aspirar antes del llanto, sobre todo cuando el paciente todavía no hay nacimiento del hombro anterior, solamente de toda la parte cefálica, ¿ok? Ahora, la displasia broncopulmonar ese sí se necesita, bueno, como tal, por definición, la displasia broncopulmonar es cuando hay necesidad de oxígeno a las 28, de 28 días de recién nacido, pretérmino sobre todo. Entonces, como comenté, se asocia más a niños pretérmino que necesitan oxígeno. Por lo tanto, como necesitan oxígeno, hay que estar checando porque pueden generar un barotrauma, puede estar asociado a una enfermedad de membrana hialina o a un ductus arterioso. Recuerda que tienen dificultad respiratoria, hipoxemia, hipercapnia y a diferencia de los demás, este tiene un patrón en esponja. Nuevamente recuerda que entonces en el síndrome de membrana hialina es vidrio despulido, taquipnea transitoria, imagen de velamiento, síndrome de aspiración por meconio es algodonoso y displasia broncopulmonar es esponja. Posteriormente el laboratorio vamos a encontrar un test de reducción de oxígeno, quiere decir que vamos a quitar el oxígeno al paciente y vamos a observar que hay una hipoxia. Por lo tanto van a estar O2 para mantenerlo arriba de 60%. Recuerda, pregunta de exámenes, ¿cuánto se tiene que tratar de mantener el oxígeno? Es arriba de 60%. ¿Ok? Restricción de líquidos, se pueden dar diuréticos, se da cafeína o teofilina. Y bueno, sobre todo para esta situación, pues también se puede dar agonistas beta 2, que es como tal un dilatador, ¿ok? Eh, Recuerda que la mortalidad pues se asocia a un 10 a 20%, hipertensión pulmonar, cor pulmonar, por eso es que tenemos que estar vigilando esta situación, ¿no? Hipertensión pulmonar persistente, esta es otra parte. Recuerda que el paciente se genera término y postérmino, los únicos dos que se generan a postérmino o término. Recuerdas que síndrome de aspiración por meconio y hipertensión pulmonar persistente, que básicamente uno da paso a otro, por eso, ¿ok? Recuerda que
se asocia a síndrome de expiración por meconio, asfixia perinatal, infecciones. No hay descenso postnatal de la hipertensión pulmonar y cuando es prenatalmente es fisiológica. Recuerda que la hipertensión tiene que estar normal antes del nacimiento y posteriormente tiene que haber una disminución de la presión de la presión pulmonar. Recuerda que los pacientes van a presentarse con hipoxemia y cianosis y bueno, se tiene que realizar un ecocardiograma para valorar las presiones cardíacas y también bueno, en este caso de la región pulmonar. Hipoxemia, hipercapnia nuevamente, que es básicamente casi en todas, hipoxémica hipercápnica en general, tiene que utilizar CPAP o ventilación mecánica invasiva. Hay que vigilar el barotrauma para que no los pacientes posteriormente hagan toda esta situación, ¿no? Oxígeno, siempre van a necesitar óxido nítrico, oxigenación por membrana extracorpórea en caso de que el paciente ya tenga muy grave. Y aquí les puse la escala de Silverman-Anderson para recordar que entre menos puntos es mejor, a diferencia del Apgar, que entre más puntos es mejor, ¿ok? Te lo pongo para que lo repasen. Patología congénita abdominal. Recuerda que esta también se pregunta demasiado, la hernia de Bogdalek y hernia de Morgan. Y recuerda que se asocia en general a defectos de tubo neural, como el que les puse la imagen, o a patologías cardíacas, ¿no? Recuerda que es un defecto del diafragma que va a generar el paso de las vísceras de región abdominal a región torácica. Va a generar el momento de que se encuentre arriba, pues va a hacer que no se desarrolle completamente el pulmón, generando hipoplasia pulmonar, incluso una malrotación intestinal. La clínica en general va a ser una dificultad respiratoria con cianosis. Pregunta, ¿qué se realizan exámenes? El paciente que tiene dificultad respiratoria, cianosis, inestabilidad hemodinámica, le tomamos una radiografía y ves esta imagen que se encuentra superiormente, ¿ok? Nuevamente, recuerda que una hernia con contenido hepático ya se asocia a mal pronóstico, por eso les puse esta carita triste y el hígado para recordarlo. Recuerda que el diagnóstico se realiza con radiografía de tórax en general y bueno, el ecocardiograma para valorar función y presión pulmonar porque puede hacer una hipoplasia pulmonar y una hipertensión pulmonar secundaria. Recuerda que el tratamiento, la mayoría se hace ventilación mecánica y vigilar porque puede hacer un barotrauma, ¿no? Un neumotórax. Vasodilatador, que es el óxido nítrico, y evitar que se distienda el estómago, porque ahí tenemos asas intestinales, por lo tanto hay que evitar que se distiendan. Ponemos sonda nasogástrica para evitar esa situación grave. Se utiliza oxigenación por membrana extracorpórea y bueno, características básicas de hernia de Bogdalek y Morgan. Y recordar que la de Bogdalek, recordar que como su nombre lo dice, se encuentra el lado izquierdo y posterior, ¿no? Es más frecuente y los síntomas son más precoces y graves en general. Y la hernia de Morgangui, que es anterior y es derecha, es más rara y los síntomas son tardíos y leves. Atresia de Quanas. Recuerda que la atresia de Quanas es unilateral, es la más frecuente, generalmente es una atresia ósea y bueno, dificultad respiratoria y cianosis es lo que va a generar. Recordar, pregunta de examen nuevamente, cuando es bilateral te ponen un paciente que está cianótico, empieza a llorar y la cianosis remite. Entonces, esto es lo primero que tienes que pensar, es una atresia de Quanas bilateral. Si es unilateral, el diagnóstico a veces es más tardío porque el paciente tiene la otra narina, la otra cuana para poder suplir esta función. Se realiza el diagnóstico tardío y generalmente es por infecciones respiratorias constantes, rinorrea y congestión nasal continua. Diagnóstico, aquí les puse una imagen. En general, clínicamente es cuando la sonda no pasa al momento de hacer la evaluación del recién nacido, ¿no? Entonces les puse la imagen aquí para recordar que la TAC es la imagen de primera lección y el fibroscopio es el examen confirmatorio. Recuerda que se asocia a síndrome de Cher, que es el coloboma, el corazón, patologías de corazón, retraso del crecimiento, alteraciones, malformaciones genitourinarias y malformaciones a nivel de oído. Esto es para recordar esta parte, ¿no? Tratamiento, recuerda que es quirúrgico. Cuando es bilateral en general se tiene que intubar y cuando es unilateral sí es quirúrgico totalmente, pero se puede ir checando cómo va evolucionando el paciente para determinar el momento de la cirugía. Complicaciones, pues es una estenosis posoperatoria. Nuevamente, esta patología muy preguntada también, recordar la enterocolitis necrotizante, necrosante, ¿ok? Recordar que les puse una imagen clínica característica, es paciente irritable,
paciente irritable que se encuentra 2 a 3 semanas posterior al nacimiento, que está distensión abdominal, rectorragia en estos pacientes, y bueno, paciente ya lo hace, son estudios de laboratorio, tiene una acidosis metabólica y una imagen, una radiografía que podemos observar una imagen en migajas de pan. Aquí les puse, recuerda que la imagen nuevamente que aquí se observa es más común en el colon proximal y en el ilio distal. Factores de riesgo les puse unos pies para recordar que la prematuridad y la nutrición con fórmula de forma precoz. Y sobre todo en estos prematuros, ¿ok? Factores protectores, recuerda que la lactancia materna y los glucocorticoides, igual que se daban en las hemorragias de la matriz criminal, y también en los prematuros, cuando se hace el esquema de evaluación pulmonar, es importante para evitar esta situación. La clínica, pues es como les comenté, distensión abdominal, dolor abdominal, irritabilidad y sangrado. ¿Ok? La imagen, recuerda nuevamente las migajas de pan o neumatosis o asa fija. ¿Ok? Recuerda cuando hay neumoperitoneo quiere decir que ya hay una perforación, por lo tanto en ese momento es quirúrgico totalmente. Recuerda que el neumoperitoneo vamos a encontrar aire infradiafragmático. En el caso del ultrasonido vamos a encontrar, vamos a buscar gas en región porta, y cuando se encuentra gas en sistema porta, pues ya se encuentra una patología avanzada. Tratamiento es conservador de forma inicial cuando no hay perforación ni cuando hay gas en sistema porta. En este caso es tratamiento conservador, es dieta absoluta. Recuerda que vamos a distender el estómago, sonda nasogástrica para evitar la distensión y antibiótico-terapia. Recuerda que el utilizado de forma inicial es el imipenem. Recordar que aquí al momento de que se genera la distensión abdominal y toda esta situación hay un aumento rápido de bacterias, una colonización bacteriana. Por lo tanto el imipenem es el que se utiliza quirúrgico, y es cuando hay mala evolución del tratamiento conservador o hay una perforación o reiterar está avanzado. Recuerda que aquí les puse es una enfermedad inflamatoria por necrosis coagulativa del intestino, puede perforarse y se genera nuevamente en segunda o tercera semana de vida. Por lo tanto, 2 semanas después va a llegar la mamá diciendo que tiene distensión abdominal, irritabilidad, a veces con sangre, ya te lo imaginas. Te tomas su radiografía, ves neumomatosis, en este caso, o signo de migajas de pan, la acidosis metabólica, y listo, ya tienes tu diagnóstico. Recuerda que hay una clasificación de Bell, que lo va a clasificar en grado 1, hay sospecha, grado 2 confirmada, lo va a clasificar en leve o moderada, y avanzada o ya grado 3 como avanzada o perforada, que ya es quirúrgico totalmente. Laboratorio, recuerda que es una leucopenia, puede ser leucopenia, trombopenia, PCR alta, hiponatremia, que es mal pronóstico en general, y bueno, la acidosis metabólica. Obstrucción por meconio. Recuerda que obstrucción meconial vamos a encontrar primero sospecha de síndrome de tapón meconial, que se va. Recuerda que a las 48 horas tiene que haber ya evacuado el paciente. Por lo tanto, si no evacúa por las posteriores 48 horas, vamos a hacer toda esta parte, ¿no? Que es debido a madurez funcional de colon, una hipoplasia o enfermedades obstructivas. El factor de riesgo principal, prematuridad. Es el más importante, el que quiero que se recuerden: consumo de armado de opioides, diabetes mellitus, preeclampsia por el uso de sulfato de magnesio específicamente, y enfermedad de Hirschsprung. Entonces, pero el importante que deben recordar, prematuridad, y bueno, algunos otros, diabetes mellitus, el uso de sulfato de magnesio y enfermedad de Hirschsprung. El tratamiento es conservador, que es la estimulación rectal, y en el caso de que no funcione, hacemos un enema con glicerina, o lo más utilizado, enema con suero hipertónico. En el caso de ilio meconial, como su nombre lo dice, hay una obstrucción congénita de meconio, pero a nivel ileal, que es un 90% subyacente a fibrosis quística. Sin embargo, es difícil hacer el diagnóstico, igual que fibrosis quística. Eso se asocia 90% de fibrosis quística. Entonces, clínica, nuevamente distensión abdominal, vómito gastrobiliar en este caso, y meconial. El diagnóstico, vamos a hacer un cribado, que es el que se utiliza, que es el test del tripsinógeno inmunoreactivo sérico, es el de primera elección. La prueba de sudor, el que se hace en la fibrosis quística, posiblemente lo vamos a abordar, no es útil en estos pacientes. La radiografía, como aquí lo vemos, imagen de una pompa de jabón o un microcolon por desuso, ¿ok? Tratamiento, recuerda que es un enema hiperosmótico o cirugía en caso de que el tratamiento conservador no haya funcionado. La obstrucción, pues, puede perforarse y evolucionar en una peritonitis meconial.
Sepsis neonatal, puntos clave solamente, recuerda que precoz a los primeros 7 días y tardío a los de 8 a 90 días. Precoz, el principal agente es Streptococcus agalactiae y el tardío Streptococcus epidermidis, ¿sale? Recuerda que el nosocomial es entre las 72 horas el precoz y el tardío posterior a las 72 horas. Entonces, recuerda que el Streptococcus agalactiae también se le llama bacilo de Lassenfeld. Etiología, recuerda nuevamente lo mismo, ya lo dijimos. La clínica, generalmente este paciente va a tener la parte generalmente asociado al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Generalmente cuando es una sepsis precoz se asocia a neumonía y cuando es tardía se asocia a una bacteriemia y una meningitis. Recuerda que la clínica es muy inespecífica: fiebre o hipotermia, taquicardia o bradicardia, hipotensión, hipertensión, taquipnea y bradipnea, etcétera, ¿no? Entonces el diagnóstico es el diagnóstico de infección como tal, más datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es lo hacemos como tal. Diagnóstico definitivo es un hemocultivo positivo en el caso de que haya una infección a nivel por neumonía, una bacteriemia, y en el caso de que sea una meningitis, recordad que vamos a hacer la punción lumbar para hacer este cultivo, ¿ok? El urocultivo, cuando también pensamos en una infección de vías urinarias, no tenemos que descartarlo. Ya en el caso de que no se pueda, pues también se solicita una PCR, procalcitonina, leucos, y realmente los leucos tienen que estar desviados a la izquierda. Caguache en el caso que pensemos en una cándida, que es lo que se presenta en las patologías nosocomiales. Recuerda que el tratamiento de primera elección es ampicilina genta para las precoces y para las tardías vancogenta. Entonces, en general, la gentamicina es la que se utiliza, ya nada más varía ampicilina y vancomicina. Esto es porque la ampicilina, recuerda que actúa sobre gram positivos y la gentamicina gram negativos, y la banco para abordar la parte del epidermidis y la genta en el caso de que haya gram negativos. Entonces, nosocomial, recordar que tenemos que abordar también cándida, y lo que se da es anfotericina B o fluconazol. Recuerda que aquí les puse factores de riesgo para el caso de que sea precoz, menos de 7 días, y factor de riesgo tardío, que es de 8 a 90 días. En el precoz, recuerda que la ruptura prematura de membranas se toma como factor de riesgo a partir de las 24 horas. Sin embargo, es una ruptura prematura de membranas significativa, ya es a partir de las 18 horas de vida. Entonces es importante porque eso es preguntado: la coriamnitis, nuevamente recordar la colonización materna por el Streptococcus agalactiae. Por aquí les puse una imagen para toda esta situación. Recordar que la leche, también para recordar que es el Streptococcus agalactiae, los pulmones para recordar que la precoz se asocia más a neumonía, y listo. La ictericia neonatal, recordar que esto es otro punto muy, muy importante y muy preguntado. Recuerda que cuando se encuentra por debajo de las 24 horas, generalmente ya es patológico y dura generalmente más de 10 días. Están elevadas la directa como indirecta. Cuando se presenta de los 2 a los 3 días posteriores del nacimiento, se cataloga como fisiológica, y generalmente está la indirecta aumentada y dura menos de 10 días. Cuando son por lactancia materna, se le llama síndrome de Arias, es de 4 a 7 días o a partir en general de la primera semana. Recuerda que este puede durar hasta 12 días, pero en general tiene que durar menos de 10 días, ¿ok? Ya más de 10 días se cataloga como patológica. Entonces, más de un mes puede ser la galactosemia o la obstructiva, ¿no? Que es la colestásica en general. Esta dura más de un mes en general. La fisiológica, nuevamente aquí les puse una imagen. Recuerda que ya como tal ictericia te da cuando ya hay bilirrubina total más de 5 miligramos sobre decilitro en el recién nacido. Recuerda que la fisiológica es por inmadurez hepática, que se destruyen las células hematías, inicia del 2 al segundo al tercer día, es de predominio indirecta y dura una semana. Esto es importante, menos de 10 días. Máximo puede elevarse la bilirrubina hasta 12 a 14. Ya más de 10 días ya se considera como patológica, el diagnóstico es de exclusión y generalmente es transitoria, y ya cuando se utiliza fototerapia es porque ya estamos pensando en algo patológico. La isoinmune. Recuerda que isoinmune, recuerda que es por incompatibilidad al grupo ABO, que es lo más frecuente, o la incompatibilidad al grupo RH. Ok, recuerda que el ABO, cuando la madre es O positivo, bueno, tiene el grupo O y el hijo tiene AB o AB.
Entonces, la incompatibilidad del RH se presenta generalmente por antígeno, presencia del antígeno D. Bueno, puede estar cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, se tiene que realizar esta parte de inmunización del paciente. Recuerda que el paciente, la madre va a presentar anemia y hiperbilirubinemia, igual el recién nacido, importante, anemia e hiperbilirubinemia. Recordar que el ABO va a afectar al primer hijo y el RH va a afectar generalmente al segundo hijo ya cuando se generan los anticuerpos. Recuerda que al nacimiento pues va a presentarse esta hiperbilirubinemia, ya va a ser patológica desde el primer momento, va a durar más de 10 días, en la madre pues va a generar una anemia, por lo tanto generalmente se asocia a que tienen que hacer transfusiones, y en el hijo pues puede generar hidrops, hiperbilirubinemia severa, ¿ok? El diagnóstico, pues en el caso de la madre, cuando es prenatal se hace en la madre, es un CUMS indirecto para determinar si está positivo, está negativo. Si está negativo, pues le damos el anti-D, ¿no? La gamoglobulina anti-D. Si está positivo, pues ni modo, ya que podemos hacer ahí, ¿no? En este caso, el RH, pues en el prenatal lo vamos a checar cuando la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo. En este caso, realizamos la prueba de CUMS indirecto. Postnatal, pues hacemos el CUMS directo, o sea, ya identificamos los anticuerpos a nivel de la membrana del eritrocito. Entonces, en esos pacientes, pues ya lo podemos detectar. Cuando es prenatal, pues hacemos el CUMS indirecto, que es y si está negativo vamos a dar la gamoglobulina anti-D, ya que este paciente pues todavía no genera esos anticuerpos, ¿no? Entonces lo vamos a dar primera dosis a los 28 a 32 semanas de gestación y posterior al nacimiento 48 a 72 horas, ¿ok? Prenatal, pues recordar que el CUMS cuando sale positivo, pues generalmente va a ser una anemia severa y vamos a necesitar transfusión intrauterina en los pacientes. Cuando es postnatal y el CUM sale positivo, recordar que vamos a hacer como tal paciente una fototerapia, incluso puede llegar a la examinotransfusión o la gamoglobulina en específica. Entonces eso es muy preguntado, recordarlo. Lactancia materna, hiperbilirubinemia por lactancia materna, también llamado síndrome de Arias. Recuerda que es típico recién nacido de término, se desconoce algún mecanismo, pero bueno, no contraindica totalmente la lactancia materna. Recuerda que se inicia de 4 días hasta una semana de la gestación posterior. Y bueno, recuerda que al contrario de la fisiológica, que a la semana pues empieza en este caso a aumentar, en este caso empieza a disminuir a la semana. Ok, el bilirrubina directa e indirecta igual, mejora con interrumpir la lactancia, unas 48 horas el paciente se va a ver mejor y bueno, eso nos va a ayudar al diagnóstico si lo interrumpimos. El diagnóstico como tal se va a descartar todas las otras patologías y en general el tratamiento puede o no utilizarse fototerapia en caso de necesario solamente. Recuerda que la colestásica ya es una bilirrubina directa más de 2 miligramos sobre decilitro y una ictericia se va a presentar más de 15 días o incluso un mes. Paciente presenta coluria, colia por toda esta parte de la atresia que es la más común, ¿no? Recuerda que puede ser intrahepática la causa, colestásica o extrahepática. Cuando es una intrahepática, recuerda que es en recién nacidos pretérminos sobre todo. Y bueno, puedes presentarse con el paciente con nutrición parenteral total, galactosemia o hemocromatosis neonatal. Por eso es importante esta situación, ¿no? La extrahepática, que es lo más común realmente, la extrahepática, que es una atresia de la vía biliar, extrahepática, que es una tipo 3 cuando se atresia toda la vía extrahepática, ¿ok? Que es la adquirida, la más común, y bueno, también se puede presentar el quiste de colédoco hepático, es también común en este caso. Recuerda que el diagnóstico es bioquímico, todo lo que ya solicitamos ahorita, que esté la bilirrubina directa aumentada, y bueno, el estudio de imagen, el ultrasonido de hígado y vías biliares, y sobre todo la biopsia, ¿no? El tratamiento, recuerda que la atresia es un trasplante, el tratamiento en general es el trasplante hepático, y bueno, en el caso paliativo, pues ya sea es una hepatoportoanastomosis, perdón, una hepatoportoenterostomía. El tratamiento pues ya del quiste es una resección del quiste. Entonces en general de la atresia de vías biliares, en este caso extrahepática, la tipo 3 que está la vía biliar, en general pues es el trasplante hepático. Aquí les puse una imagen de todo lo que se tiene que hacer. Bilirrubina en general aumentada, diagnóstica si es directa, es colestásico. Si es indirecta, que es la más frecuente, vas a determinar si no es hemolítica. En caso de que es hemolítica, vas a pedir un CUMS directo. General, que recuerda que es en el neonato,
que es anticuerpos en el eritrocito, vas a determinar si es inmune o no es inmune. En el caso de que no sea inmune, vas a pensar en una patología de la hemoglobina, que es esferocitosis, talasemia y déficit en general de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, incluso una coagulación intravascular diseminada. En el caso de que sea inmune, vas a determinar si es por inmunidad del grupo RH, incompatibilidad del grupo RH o incompatibilidad del grupo. Infecciones congénitas. El famoso TORCH. No, ya vamos a terminar, ya no falta mucho. Faltan 2 diapositivas. Recuerda que el famoso TORCH, que es toda la patología materna, que generalmente se puede diagnosticar con un cribado prenatal, ¿no? Sin embargo, pues a veces es difícil en el caso de la toxoplasmosis, ¿no? Recuerda que estos pacientes, vamos a comenzar con toxoplasmosis. Aquí les puse una imagen de un gato. Recuerda que es por el protozoario intracelular, que es el Toxoplasma gondii, que en general es un quiste que se elimina por los gatos. Y bueno, el gato es el huésped final. Sin embargo, nosotros vamos a consumir los quistes. La infección pues es placentaria. Generalmente se genera en el tercer trimestre, lo más común, el 80% cuando se genera el primer trimestre. Al igual que todas las que vamos a ver ahorita, cuando se genera en primer trimestre es más grave. La mayoría son en tercer trimestre. Si les preguntan y no saben, respondan en tercer trimestre y van a atinarle, ¿ok? Recuerda que la coloretinitis necrosante, aquí les puse una imagen para recordar que la característica que nos va a dar a los pacientes, a los neonatos, es una coloretinitis necrosante macular. La calcificación es periféricas del sistema nervioso. Calcificaciones, estas son periféricas. La tetradelsavín, que es yo le hago como memotecnia del CSH, ¿no? La C de coloretinitis, la otra C calcificaciones del sistema nervioso central, periféricas, y bueno, la otra C de convulsiones que van a generar estas calcificaciones, y la H de la hidrocefalia. Diagnóstico, recuerda que es serología molecular, PCR, TAC, función lumbar, etc. Recuerda que la serología, en general la madre, pues que se encuentra IgM, IgG positiva, ¿no? Y el recién nacido, en general, recordar, para que no haya pierde aquí, si la IgM, IgG está positiva, cualquiera de los dos, pues ya es un diagnóstico, ¿no? Nada más que en el recién nacido, cuando el IgG positivo es más de 12 meses, ya se considera como diagnóstico molecular, pues es el PCR del líquido amniótico o líquido cefalorraquídeo. Los tratamientos son muy amplios, de 12 meses o hasta bueno, en general sí son 12 meses. El tratamiento, recordar que es en el embarazo, bueno, en general todos van a ser primetadina, sulfaniacida y ácido fólico, ¿ok? Pero a diferencia del recién nacido, aquí en el embarazo vamos a aumentar la espiramicina. En el recién nacido van a seguir quedando los 3 fármacos, que es primetadina, sulfadiacina y ácido fólico. Entonces, en el embarazo son 18 semanas y en el recién nacido son 12 meses. Prednisona va a evitar, para prevenir, bueno, en el caso de que tenga coloretinitis o afección del sistema nervioso central, pues todavía tratamos de tratar de evitar la evolución de estos pacientes, ¿no? Entonces los gatos, importantísimos, los que tienen gatos por ahí. Citomegalovirus, lo más frecuente, es un adenovirus. Recuerda que es la vía placenta, canal de parto, leche, transfusión de sangre, etcétera. Recuerda nuevamente que es lo más común en el tercer trimestre, más grave en el primero. Esta es la primera causa de hipoacusia neurosensorial. Recuerda que les pongo una oreja para recordar que es la causa principal de sordera neurosensorial. Otra imagen para recordar la coloretinitis normal. Y bueno, otra imagen para recordar las calcificaciones periventriculares. Preguntas de exámenes de Preomed específicamente. Te pregunta sobre citomegalovirus, ¿qué vas a buscar? Un ATAC donde vas a encontrar calcificaciones periventriculares. Y bueno, hipoacusia neurosensorial, principal causa. Cultivo, recuerda que es un cultivo viral recién nacidos, menos de 3 semanas. Y bueno, el PCR en sangre en caso de que dudemos. Tratamiento ganciclovir y después seguido de valganciclovir. Recuerda que la primera elección es ganciclovir, posteriormente seguido de valganciclovir. Y bueno, recuerda que el ganciclovir, el primer efecto efecto secundario, que es la neutropenia. Siguiente, rubiola. Recuerda que es un ARN virus, es placentario. Recuerda que igual el tercer trimestre, pero es más grave en el primer trimestre. Aquí no lo puse. Tríada de Greg, recuerda Greg, el de Malcolm, el del medio. Tríada de Greg, ¿no? Bueno, no es el mismo, pero bueno. Cataratas, recuerda que les puse una imagen para las cataratas. Recuerda nuevamente la imagen para el desorden neurosensorial, que es la tríada de Greg, y una imagen del ductus arterioso.
Igual para que lo recuerden que aquí en México es la primer efecto, bueno, la primer patología congénita cardíaca, ¿ok? En México, nuevamente repito. Y bueno, las inespecíficas, que es hepatosplenomegalia, que es lo más común, para que recordemos glaucoma, encefalitis progresiva, y bueno, en general recuerda que rubiola es una patología que va a dar clínica dermatológica también, entonces fiebre, cefalea, catarro, exantema maculopapular, cefalocaudal. Y recuerda que la infección feto-neonatal en general, bueno, eh, vamos a determinar IgM, IgG, y bueno, el cultivo positivo, PCR, y bueno, el antecedente sobre todo de la madre de haber tenido esta situación, ¿no? Entonces, la prevención pues por la vacuna triple viral. En el caso de no hay tratamiento como tal de rubela, entonces estos pacientes pues vamos a tratar de checar solamente ir tratando las complicaciones, ¿no? Entonces por eso es importante. Sífilis. Recordar que el treponema pálido es una espiroqueta, igual tercer trimestre. La clínica se va a dividir en precoz y tardía. Recordar precoz generalmente va a generar la triada sifilítica, pero los pacientes aquí lo que nos importa pues es la triada de Hutchinson, ¿no? Que lo más común, recordar que te va a generar sordera, por eso le puse la imagen. Keratitis, recordar la imagen, ese color verdoso, la keratitis y los famosos dientes de Hutchinson, ¿no? La articulación, articulación de Cluton. Recordar que el diagnóstico vamos a dividirlos en pruebas treponémicas y no treponémicas. Las treponémicas literal es el cribado y bueno, vamos a hacer un seguimiento con relación a la IgG. Y las no treponémicas ya las de confirmación, que vamos a determinar la IgM. Las treponémicas es la VDRL, que es la anticardiolipina, lectina, colesterol, y las no treponémicas, el más utilizado es el FTA-BS. Recuerda que el tratamiento, en el caso de la sífilis congénita, que es la penicilina G benzatínica intramuscular. Siguiente, herpes. Recuerda que vamos a encontrar el tipo 1 y el tipo 2, herpes simple, pero el más común es el tipo 2 debido a que es por el canal de parto. Ahora ya se cambió, pero bueno, recuerda que esto es lo más común, ¿no? Recuerda que tiene síntomas precoces y síntomas tardíos. Las síntomas precoces, al igual que casi muchos, como es la toxoplasmosis y el citomegalovirus y la rubiola, a excepción de la sífilis, vamos aquí a encontrar correctintis también. Tras el parto, pues lo importante, aquí les puse un cerebro para recordar que va a generar encefalitis. Y bueno, recuerda que también a nivel pulmonar, para recordar la falla multiorgánica que se genera sobre todo a nivel pulmonar, y posteriormente te vas a hígado y posteriormente a riñón. Las pruebas van a ser serológicas, cultivo, líquido cefalorraquídeo de y sobre todo la clínica, ¿no? La clínica de la sífilis a nivel genital, y el tratamiento es el aciclovir. Y bueno, la varicela, ya que nos faltaba, la que es congénita o neonatal, recordar que cuando es congénita, pues es transplacentaria, que va a generar en su mayoría aborto. Y recuerda que va a generar la congénita, pues cicatrices cutáneas en miembros inferiores, alteraciones del crecimiento, lesiones oculares, sistema nervioso central. Es muy raro que encontremos un paciente que haya nacido, es lo que tenemos que buscar: cicatrices cutáneas en miembros inferiores y alteraciones oculares, sistema nervioso central. Es lo más, pero lo más común es el neonatal. En caso de que llegue a sobrevivir el paciente, no tan común, tras el parto vamos a encontrar vesículas, afecciones viscerales y dificultad respiratoria. Esto es muy inespecífico, solamente para recordarlo. Entonces, en general va a generar abortos y cicatrices cutáneas en miembros inferiores, alteraciones de crecimiento, lesiones oculares, sistema nervioso central. Diagnóstico es clínico y bueno, también serología. Neonatal vamos a dar aciclovir y gamaglobulina. Aciclovir igual que en el caso de, de los pacientes que tienen herpes, ¿ok? Y bueno, en general, pues si nació, pues vamos a tratar las secuelas. Aquí les puse una imagen, bueno, para comenzar nuevamente a hablar en relación a en relación al consumo de tóxicos, ¿no? Ya es la última parte y ya terminamos. El consumo de tóxicos, recordar que en general, pues vamos a dividirlos en cocaína, heroína y bueno, también el caso del alcohol, ¿no? Aquí imagen, recordar que la cocaína en general, puntos clave, recordar que va a generar parto prematuro y retrasa el crecimiento intrauterino, igual en la heroína, ¿ok?
En la cocaína se asocia más a síndrome, enfermedad, en este caso enterocolitis necrotizante y a malformaciones. Común, cocaína, malformaciones y enterocolitis necrotizante. Es lo más común que vamos a encontrar. Acuérdense, la bolsita blanquita va a generar todo enterocolitis necrotizante y malformaciones. Alto riesgo de muerte súbita a los pacientes y que posteriormente vamos a ver toda esa patología en otra presentación y rara vez síndrome de abstinencia. Aquí en la heroína sí va a generar síndrome de abstinencia aguda, aborto y raramente malformaciones. En general, el síndrome de abstinencia, pues recordar que son temblores, hiperreflexia, postura hipertónica, diarrea, rechazo de las tomas, febrícula, palidez, cianosis reticular y mioclonías o convulsiones. Recordar que estas convulsiones ya es cuando el paciente ya tiene una síndrome de abstinencia aguda de forma general. Ok, recordar que hay escalas, está la Finnegan, la Lipsticks y la NNS. Entonces, estas son las escalas para valorar el síndrome de abstinencia a opiáceos, perdón. El tratamiento, pues, no farmacológico, generalmente se recomienda, que en este caso son la contención física, entornos tranquilos y succión nutritiva. En el caso farmacológico, la primera elección es el fenobarbital, el segundo morfina o metadona, y en el caso de que sea refractario o sea abstinencia por benzodiazepinas, vamos a continuar con benzodiazepinas. Recuerda que la naloxona no se utiliza porque puede generar una crisis de abstinencia aguda y generar convulsiones. Alcohol. Recuerda que el caso que va a generar síndrome de abstinencia al alcohol es cuando se presenta toda la parte, se alcoholizan y todo en el primer trimestre. Recuerda que vamos a encontrar tres características. Primero, rasgos faciales que están aquí abajo, que es cabeza pequeña, picantos, presencia de picantos internos, puente nasal bajo, aberturas pequeñas oculares, nariz corta, labio superior delgado, ausencia del surco nasolabial, el perfil medio facial plana y mandíbula subdesarrollada. Esos son los rasgos fenotípicos faciales. Otra que es el retraso del crecimiento intrauterino y síndrome neurológico o retraso mental característico de estos pacientes. Otro, pues el síndrome de abstinencia al alcohol, en general pues es raro y bueno, se va a presentar igual que en el síndrome de abstinencia a opiáceos y en general muchos síndromes de abstinencia, que es el temblor, irritabilidad, hipoglucemia, acidosis y letargias, convulsiones, febrículas, palidez, etcétera. Tratamientos, pues en general estos pacientes ya solamente va a ser dirigido a las secuelas. Y pues esto es lo que es de neonatología. Es largo, yo lo sé, lo entiendo. Y pues les recomiendo que en cada cosa pues pongan pause, tomen screenshot o no sé lo que tengan que hacer y lo repasen. Realmente eso es lo que se pregunta. Me han hecho muchas preguntas en todos los simuladores de todo esto. Entonces, hasta aquí la dejamos y posteriormente vamos a volver a retomar la patología, en este caso de pediatría, y el siguiente pues sería abordar toda la parte de, de crecimiento y desarrollo, también muy preguntado. Sin más, pues nos estamos viendo en los siguientes videos.